Sí, estábamos en un momento donde teníamos un montón de experiencia, un montón de expertise, un montón de cosas para compartir, pero a la vez no podíamos vivir exclusivamente de eso, que eran horas y horas de laburo. Hemos llegado a contar, no te exagero, 15 horas de trabajo diario, con un rendimiento normalito y también en la sensación en que no terminábamos de poder ayudar a nadie de la manera en que nos gustaba. No sentíamos que lo que sabíamos y la experiencia que teníamos se veía reflejada en nuestra tranquilidad económica, digamos. Entrar a Referente Digital nos hizo como ordenarnos en cuál era nuestro producto y qué es lo que mejor podíamos dar en relación a lo que nosotros sabemos y a lo que vivimos. Y cuando tomamos la decisión fue sentir la certeza. Nos costó un montón, nos daba mucho miedo y desde lo económico decíamos, lo veíamos imposible, pero sabíamos que desde lo que nos iba a brindar era lo que necesitábamos. Y creo que fue una de las mejores decisiones que tomamos en los últimos tiempos. Aquello que soñábamos y pensábamos que era un imposible, hoy está sucediendo. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber un miedo, y si te da miedo, hacelo con miedo, porque realmente, por lo menos en nuestra experiencia, el miedo fue altísimo, porque como decíamos antes, en términos económicos era una apuesta grande, en términos de tiempo también era una apuesta grande, o sea, no nos cabía una hora más en la agenda y nos sumamos a participar en un programa que activamente necesitaba de nosotros. El mejor momento para ingresar a Referente Digital fue ayer, y el segundo mejor momento es ahora. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Diego y Ani, referentes digitales, que nos van a contar un poco su experiencia por el paso del programa. Ellos siguen su curso, pero hacemos este encuentro para documentar un poco sus resultados hasta acá. Diego, Ani, bienvenidos. Quiero que me cuenten de dónde son, qué edad tienen y a qué se dedican. Bien, bueno, somos Diego y Ani, estamos en Córdoba, tras la sierra, y nos dedicamos, bueno, tenemos 44 años ambos, y nos dedicamos a lo que es la bioconstrucción y el acompañamiento a personas que están pasando por un proceso de autoconstrucción de su hogar con materiales naturales. Excelente. Bueno, cuéntenme qué los acercó hace un par de meses a Referente Digital, específicamente cuáles eran las dificultades, los desafíos, las complicaciones que estaban teniendo en llevar adelante este propósito, este sueño, este proyecto que tanto los convoca. En realidad era también desde nuestra experiencia de haber construido nuestras 3 casas en las que vivimos, nos dimos cuenta que teníamos un montón de material para compartir y también teníamos como la economía muy diversificada, como muchas cosas a la vez hacíamos, ¿no? Entonces yo creo que entrar a Referente Digital nos hizo como ordenarnos en cuál era nuestro producto y qué es lo que mejor podíamos dar en relación a lo que nosotros sabemos y a lo que vivimos. Sí, estábamos en un momento donde teníamos un montón de experiencia, un montón de expertise, un montón de, como te decía Ani, cosas para compartir, pero a la vez no podíamos vivir exclusivamente de eso, no encontrábamos la forma, entonces teníamos una cantidad de cosas que respondían a nuestro quehacer económico que nos diluía en todas, ¿no? O sea, era el que mucho abarca, poco aprieta, estábamos un poco en esa, ¿no? Consultorías, asesorías, bueno, algún diseño, agarrar obras para poder construirle a terceros, cursos, talleres, un poco de YouTube, un poco de lo que Instagram nos podía traer como mostrando lo que hacíamos a algún cliente, y eran horas y horas de laburo. Hemos llegado a contar, no te exagero, 15 horas de trabajo diario con un rendimiento normalito, justo, ¿sí? Y tan diversificados que la organización era casi imposible. Y también en la sensación en que no terminábamos de poder ayudar a nadie de la manera en que nos gustaba, ¿no? Como Entiendo. todo era siempre con retraso y con algún incumplimiento, entonces, bueno, Entiendo. obviamente no la estábamos pasando bien en términos laborales en todos esos ámbitos. Ujú. ¿Cuánto llevaba más o menos esta situación? ¿Databa de hace mucho? ¿Era reciente? No, veníamos ya de un par de años de esta manera, porque de alguna manera lo que nosotros hacíamos lo empezamos a mostrar en redes, lo empezamos a mostrar en YouTube. Eso Ujú. hizo que crezca la demanda, pero claro, esa demanda era demasiada para lo que nosotros podíamos responder, y tomar más clientes, tomar más personas a las que acompañar o brindarle nuestros servicios significaba invertir cada vez más horas, con un rendimiento Entiendo. casi similar. ¿Y Entonces, sienten bueno, que ya está... veníamos de años de estar, ¿no? Como atrás, de laburar de lunes a lunes,
15 horas sin estar como contentos con lo que dábamos, con lo que brindábamos. Claro, y Diego, Ani, ustedes me mencionaban hace un ratito que sentían que tenían mucho conocimiento y experiencia para aportar, y me mencionan también que al empezar a estar en redes tenían bastante demanda. ¿Sienten que ustedes con las personas que trabajaban estaban valorizando realmente ese conocimiento o experiencia, o sienten hoy que estaban cobrando muy por debajo de lo que deberían? Bueno, No, sí, estábamos cobrando por debajo, los cursos, por ejemplo, estaban muy bajos. En realidad, sí, estábamos cobrando por debajo de lo que se merece todo el conocimiento y todo lo que podemos brindar. Claro, Realmente era así. sí, el tipo de acompañamiento que siempre nos proponemos, que es personalizado, ¿no? Como más allá de la relación técnica que nos une con la persona, todo lo que acompaña a eso para poder llegar a humanizar la relación, ¿no? ujú, Eh, y bueno, no sentíamos que lo que sabíamos y la experiencia que teníamos se veía reflejada en nuestra tranquilidad económica, digamos. claro, entiendo. Bueno, y de alguna manera llegan a conocernos, me imagino que por alguna publicidad o, bueno, ¿cómo llegaron en ese momento a enterarse de la existencia de Referente Digital? Sí, fue a partir de un reel de Instagram, donde vimos un poco lo que decía. Yo en ese momento ya venía medio haciéndome ruido todo. Y viste cuando decís, bueno, si no pego un volantazo ahora, se me cae la estantería, porque ya no podíamos atajar. Primero lo Entiendo. hacía solamente yo, después ya Ani me daba una mano y entre los dos todavía no podíamos encontrarle la vuelta. Ujú, Y empecé a como meterme un poquito en esto de ver si alguien de marketing me podía ayudar o alguien que me acompañe con las redes, bueno, buscar ayuda y dimos con un reel en el que hablabas vos. Y bueno, escribí, digo, bueno, vamos a pasar a la acción ahora. Escribí para ver qué pasaba realmente. ujú, Con pocas expectativas en su momento, ¿no? Bueno, hoy en día está lleno, ¿no? De personas que ofrecen servicios similares que a veces uno no termina de comprender bien de qué se tratan. Y dije, bueno, a ver, voy a probar. Eh, y bueno, así tomé contacto con el equipo y cada vez nos fue entusiasmando más, nos fue pareciendo cada vez más serio, nos fue como empezando a dar la sensación de que podía ser por ahí. ujú. Eh, y bueno, hasta que tuvimos las reuniones, eh, los encuentros con los diferentes asesores y personas que nos hacían como la bienvenida, nos iban contando de qué iba la cosa, y dijimos, bueno, dale, vamos por acá y dimos el paso de fe. Bien, y hablando justamente del paso de fe, ¿sienten que fue con total sinceridad, sienten que fue una decisión difícil? Porque obviamente ustedes quizás no estaban en una situación económica súper cómoda y todo. ¿Sienten que costó dar ese paso de tomar la decisión de decir, le damos para adelante, hacemos esta inversión e invertimos en nosotros? ¿Les costó o no les costó tomar esa decisión? Sí, nos costó un montón, nos daba mucho miedo y desde lo económico decíamos, lo veíamos imposible, pero sabíamos que desde lo que nos iba a brindar era lo que necesitábamos. Ujú. Entonces se ponía como, bueno, lo que necesitamos y lo económico en una balanza, y bueno, y ahí tomamos la decisión de que fuera que dar el paso porque era lo que necesitábamos para salir de la situación. Sí, y ahí íbamos a la imagen de la ruedita y el ratón, ¿no? Era como, bueno, no podemos empezar esto ahora porque no tenemos el dinero, entonces ¿cuándo lo vamos a tener y cuándo lo vamos a empezar? Y entonces siempre en el mismo círculo vicioso. La verdad que el equipo de referente nos acompañó muy bien en este proceso, que no fue rápido, fue creo una semana, que tardamos en tomar la decisión, entre ida y vuelta, llamada, cosas, charlas entre nosotros. Ujú. Y cuando tomamos la decisión fue sentir la certeza, ¿no? Como el momento en que realmente se destraba y uno toma la decisión, es, bueno, ahora vamos por acá y vamos a fondo con esto. Y creo que fue una de las mejores decisiones que tomamos en los últimos tiempos, realmente Qué en bueno, cuanto a nuestro proyecto de acompañamiento, ¿no? qué bueno, qué lindo eso. Y bueno, y arrancaron con fuerza, y obviamente acá todos saben que no existen las soluciones mágicas. Ha habido mucho esfuerzo, ha habido mucha disciplina, ha habido mucha implementación por el lado de ustedes y han llegado a muy buenos resultados. ¿Quieren contarme brevemente cómo fue ese proceso, cómo lo vivieron, en resumidas cuentas, y a qué resultados llegaron como ese granito? En resumidas cuentas fue, nos tomamos, dijimos, bueno, tomémonos
este próximo mes, mes y medio, para realmente dedicarnos al programa de lleno, como si fuese parte de nuestro laburo, Ujú. separarnos, digamos, agenda para eso. Y lo tomamos así, digamos, nos levantábamos a la mañana, nos metíamos en el programa, nos metíamos a laburar, pizarra, post-it y fibrones y a trabajar en el programa. Y cada pasito que dábamos era una certeza nueva, ¿no? Bueno, dale, es por acá, es por acá. Y nos empezamos a dar cuenta que teníamos en nuestras manos un montón de herramientas desordenadas, ¿no? Como teníamos la caja totalmente desordenada y cada pasito, cada lección, cada cosa que avanzábamos en el programa era como volver a su lugar una herramienta nueva, una herramienta nueva. Y redescubrirnos en esto, para mí uno de los mayores descubrimientos fue salir de lo que en el programa se llama esto del síndrome del impostor, dejar atrás las miradas y las visiones y los pensamientos de escasez, ¿no? O sea, esa fue la parte más importante que fuimos descubriendo nosotros. Y la valoración, creo que también. Sí, la Valorar, valoración. sí, eso fue, valorar nuestro trabajo, valorar lo que podemos dar, creo que eso también fue un gran aprendizaje. Bien, Sí, de los más potentes, de los más Sí, potentes, sí. sí. me encanta. Bueno, y si me permiten, quiero entender esta valorización y este proceso, cómo terminó manifestándose en un incremento en sus resultados económicos. ¿Qué fue lo que lograron recientemente, digamos, en un periodo de 30 días de facturación? Originalmente, cuando empezamos a hablar con los referentes y cuando empezamos a conocer un poco del programa, decíamos, no, sería imposible para nosotros realmente llegar a una facturación que esté multiplicada por 4 o por 5 de lo que hoy logramos, ¿no? Nosotros teníamos una facturación que rondaba realmente lo que sería transformado en dólar en $1.000, ¿no? Ajá. Eso era lo que nosotros logramos mensualmente con todo lo que te contaba antes. Ujú. Encontrar la forma de que todo eso esté ordenado, de que podamos seguir haciendo y abarcando todos esos aspectos, pero eh, en una sola oferta, nos permitió enfocar mucho más y lograr multiplicar eso por 4 o por 5. Bien. Eso para nosotros fue transformador y fue como realmente decir, aquello que soñábamos y pensábamos que era un imposible, hoy está sucediendo. Y no solo que está sucediendo, sino que la gente entra con placer, entra con gusto, recibimos mensajes hermosos, estamos acompañando diferentes familias y personas que están hoy en el proceso de crear y diseñar su casa, planificando la bioconstrucción, y todo eso que tanto amamos hacer, hoy nos está reportando un incremento por 5 de lo que veníamos haciendo. Qué bueno, Entonces, eso para mí fue tremendo. qué bueno, qué Y bueno. en realidad en tan poco tiempo también. Como que esto de también de habernos tomado como sentarnos, hacer el programa, planificar, ese orden creo que también fue lo que nos trajo que sea en tan poco tiempo, ¿no? Como que uno si va a entrar y lo va a hacer, se tiene que comprometer para llegar al resultado. Total, total. Me encanta que lo menciones. Y quería preguntarles también, bueno, ha habido un impacto significativo por 5 a nivel economía. A nivel propósito, me encanta esto de que se sienten muy bien porque están viendo resultados, les da satisfacción a las personas con las que trabajan. Y me intriga preguntarles qué pasó con la dedicación de tiempo, porque igual nos encanta, creo que todos los referentes digitales nos encanta trabajar y nos podríamos pasar horas haciéndolo, pero Totalmente. ¿siguen con ese ritmo voraginoso de meter hasta 15 horas de trabajo? ¿Han podido regular eso? ¿Dónde están parados respecto de eso? En este momento estamos parados en el proceso de cierre de lo que es el programa, la oferta de programa. Entonces, Ujú, realmente sí seguimos atareados de la misma manera, ujú. porque entre que estamos creando contenidos, creando formatos de texto, bueno, cosas que son después para nutrir a la persona que participa del programa. Redujimos un poco porque, bueno, hoy estamos de viaje y estamos pudiendo separar un poco el trabajo de lo que es el viaje en sí mismo, Ujú. como su aspecto de placer y de conocer. Eh, pero lo interesante acá es que venimos con una carga horaria que todavía sentimos que es alta, pero que tiene que ver con un propósito real. O sea, sabemos a dónde vamos ahora. Antes trabajábamos 15 horas diarias solo para mantenernos a flote, ¿no? Y hoy Claro, sabemos que si son 12 o 10, son para ir para allá. Y esa es una diferencia absoluta desde el punto de vista de la sensación que uno tiene de cuán importante es lo que está haciendo todos los días. qué bueno, me encanta.
Y haciendo un doble clic sobre la revalorización, bueno, me hablaban de que hubo una revalorización a nivel interno, no solamente en términos de mentalidad, sino en términos del ticket que cobran. Me hablaron de que estructuraron una oferta como para no tener diversificado lo que ofrecen. Me gustaría, si es posible, trazar un paralelismo entre lo que ofrecían antes y lo que ofrecen ahora en términos de ticket. ¿Cómo fue la revalorización esa? ¿Tienen alguna manera de tender esa comparativa o ese puente? O sea, ¿cuánto están cobrando ahora por cliente y cuánto cobraban antes por cliente? Y hoy estamos en un ticket que ronda los $1.500 Ujú, eh, por el programa, que también sentimos que se va nutriendo cada vez más y a la vez ese ticket va a poder ir acompañando ese proceso. ujú. Es un ticket que nos permitió también encontrar a las personas que realmente están dispuestas a hacer esta transformación, ¿no? Y a sanar eso que hoy necesitan para poder avanzar en su proyecto de vida, que en este caso es una casa, y como decimos siempre, uno no se hace una casa todos los días de su vida, Tal cual. ¿no? Entonces es un proceso y un proyecto único, y valorizar las personas que en este momento están para eso, y poder trabajar con esa persona. Eh, Quizá antes nosotros teníamos muy diversificado todo lo que hoy el programa da en diferentes ámbitos, entonces la persona tenía que pasar por varios de nuestros productos para poder llegar a algo apenas parecido a lo que hoy es el programa. Ujú. Entonces, en términos de lo que implicaba para esa persona hacer todo por separado, en términos de gastos y demás, seguramente estaba muy por encima. Lo que nos pasaba es que no todas las personas completaban el proceso. Entonces, Claro, realmente no podíamos ver la transformación de la persona en términos reales, y también la persona sentía que se perdía en el medio. claro. Y en general, ¿qué era lo que vendían en su momento? ¿Era un curso o era una consultoría uno a uno? Digamos, ¿cuál era el punto de partida o donde normalmente iba la mayoría de los clientes? Digamos, cuando uno se construye una casa, hay como una línea de tiempo que va desde la idea y la necesidad a la llave en la mano, ¿no? Ujú, Y ahí hay varios puntos. Cuando estamos hablando de un autoconstructor, todos esos puntos generalmente están en manos de esa persona. El pensar lo que necesito, planificar la obra, hacer un cómputo de materiales, aprender a trabajar con las herramientas, aprender a manejar los materiales, aprender a hacer la logística y el estimado de los materiales, aprender las técnicas. Bueno, es un montón. Entonces, algunas personas nos contactaban para alguno de esos puntos. O sea, ya había procesos que estaban avanzados, que ujú. venían por ahí de frustraciones o de cosas que no habían podido ser, y nosotros tratábamos de encauzar, pero siempre con un proceso incompleto. Claro. El programa lo que nos permitió fue como buscar las personas que estén en el proceso inicial y poder acompañarlas en todo el proceso completo hasta su casa. Eh, Y ese entonces había abordaje personas que de, venían. perdón, ese abordaje de esas problemáticas diferentes que les iban trayendo, ¿ustedes que armaban una cotización para eso o ustedes le vendían una consultoría que ya estaba definida en cierto precio? Sí. Sí. Diego, estoy poniendo el techo y necesito saber cómo hacer el desagüe. Bueno, consultoría. Oh, ok, Diego, voy a montar el techo, necesito planificar. Bueno, asesoría, porque ya eran más de un Más encuentro. encuentros. claro. Che, quiero saber las mezclas de barro. Bueno, curso, ¿no? Entonces, había para cada punto de esos una solución totalmente dispersa, disgregada, con tiempos que estaban totalmente fuera de control. Entonces era frustrante para nosotros, frustrante para la persona, y no llegábamos realmente al resultado que buscábamos. Y haciendo memoria, por lo menos de forma aproximada, ¿sienten que pueden llegar a un ticket promedio de los clientes en ese momento? ¿De cuánto les representaba quizás esto de una asesoría por Sí, acá? No el total, sino el ticket promedio de los clientes. estaba entre $200 y $300. Oh, ok, entre 200 y $300. Perfecto, Bien. bien. Bueno, No digo, en Hablaba general, en general, 50 al promediando, menos, claro. estábamos en eso, sí. ahí Sí, va. sí. Sí. Súper interesante entonces el fenómeno este de la revalorización, de ya estructurar un solo programa, no tener que diversificar esfuerzos, ofrezco esto así Ujú. y ya lo ofrezco por 1.500. Bien, bueno chicos, y les quería preguntar, bueno, obviamente, nada, ustedes pasaron por este proceso, ustedes tuvieron que tomar esta decisión, ¿no? Ustedes eligieron tomar esta decisión y saben que fue una decisión difícil.
Probablemente esto, cuando esté publicado del otro lado, nos esté escuchando alguna persona que está pensando en sumarse a Referente Digital y posiblemente esté en una situación naturalmente complicada porque justamente apoyamos a personas que no están teniendo los resultados quizás que les gustaría para el nivel de conocimiento y experiencia que tienen. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué le dirían a esa persona que quizás es un Diego y Ani o es una pareja, capaz que también nos están viendo? Y que quizás están como en esa dubitativa de me sumo, no me sumo, ahora, más adelante, ¿qué es lo que hago? ¿Qué les sale decirle a esa persona o a esa pareja en este momento? Bueno, yo les diría que si están en la búsqueda, el momento es ahora, como que si lo van a dejar pasar, va a seguir pasando y no van a tomar nunca la decisión, como que si están necesitando un cambio, el cambio tiene que ser ahora, y, y que bueno, que la verdad que el programa, a mí personalmente, eh, me hizo ver un montón de cosas de mí, ¿no? Que necesitaba como para poder mostrar y poder compartir en el programa. Entonces, como que el que está en la búsqueda, me parece que el momento es el momento. Sí, Espectacular. hay una frase que a mí me gusta que es que eh, el mejor momento, y lo vamos a llevar a referente digital, ¿no? El mejor momento para ingresar a referente digital fue ayer. Y el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Total. Entonces, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber un miedo, y si te da miedo, hacelo con miedo, porque realmente, por lo menos en nuestra experiencia, el miedo fue altísimo, porque, como decíamos antes, José, o sea, en términos económicos era una apuesta grande, en tiempos en términos de tiempo, también era una apuesta grande, o sea, no nos cabía una hora más en la agenda y nos sumamos, participar en un programa que activamente necesitaba de nosotros, pero es ahora, ¿no? Como no dejes pasar más tiempo, porque cada día que dejas pasar es facturación potencial que perdés también, entonces es ya, es ahora, cuando lo empezás a sentir es porque tenés que tomar la decisión. Me encanta, me encanta. Bueno, chicos, nuevamente les agradezco por un lado por haber depositado la confianza en nosotros. Sé que fue una decisión difícil y por eso nada, celebro que se hayan atrevido a dar este paso. Y les agradezco bueno, por haber confiado y por ahora darnos la posibilidad de documentar este hermoso testimonio y para poder compartirlo con otros potenciales referentes o profesionales que quizás están esperando para dar ese salto cuántico en sus resultados profesionales. Así que bueno, gracias por el espacio. Gracias a vos, gracias a todo el equipo. La verdad que para Son nosotros, un 11, son un sí. 11. Sí, Me sí, sí. encanta, me encanta.